Bienvenidos a Trascendiendo. Bienvenida, Laura, es para nosotros un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poco de ti, vamos directamente al grano. Cuéntanos quién es Laura, cómo creció Laura, cómo fue su infancia. Muchas gracias, Jessica, por la oportunidad y por invitarme a tu programa. Esperando que sea de edificación, ¿verdad? En el nombre de Jesús, todo aquello que hablemos en esta hora. Bueno, mi infancia fue relativamente lo que le llaman una infancia normal, o lo que crecemos creyendo que es lo normal. Padre, madre, hijo en una casa, en un apartamento en mi caso. Ya según fui creciendo me di cuenta que no era lo normal. Mis padres, uno dormían separados, había muchos pleitos, disensiones, mi padre ateo, mi mamá viviendo una vida totalmente desenfrenada, yo en el medio hasta la edad de aproximadamente los 10 años que ya ellos tomaron la decisión, digamos, de separarse. ¿Y cómo fue ese proceso en el que ellos se separan? ¿Cómo tú lo viviste? ¿Te causó algún trauma o cómo fue? Bueno, realmente yo considero que ya yo estaba traumatizada cuando se separaron yo misma a esa corta edad, que no es normal, ¿verdad? Que un niño a esa edad piense cosas de futuro, o sea, de qué está bien y qué está mal, de cómo los padres tienen que comportarse. Yo realmente entendía que esa era la mejor solución para ellos y para todos, porque estábamos, digamos, en un sin vivir. Hasta que para mí, de cierto modo, no fue tan chocante porque ya era algo que se tenía que haber hecho mucho tiempo atrás. Y yo tomé la decisión, cuando me preguntaron, de quedarme con mi padre, porque era con quien yo tenía más afinidad y me llevaba, bueno, éramos uno, digamos. ¿Y en tu infancia tú conociste a Dios, tú fuiste criada bajo los caminos de Dios o cómo fue tu crianza? Nada que ver, o sea, sí escuchar lo típico que escuchamos mayormente del dominicano, de que cree en Dios, pero vive totalmente una vida apartada de Dios. Nadie me hablaba de la palabra, nadie me decía nada. Yo iba con una vecina que es como mi abuela, porque estuve desde muy pequeña viviendo con ellos, al lado de ellos, y ella iba a una iglesia detrás de nuestra casa, que era una iglesia católica, y yo me iba a veces algunos domingos, algún día de semana que ella iba con ella, pero no era como que me hablaban ni me instruían, nada de eso. Y de hecho mi madre tenía creencias, idolatraba, o sea, tenía mucha idolatría y tenía santos, altares, igual que la vecina que me llevaba a la iglesia, entonces yo entendía que eso era lo normal. Ok, y cuando tú entraste a la edad de la adolescencia, ¿cómo fue ese momento, esa transformación de niñez adolescente? Algo que te marcara, algo que tú vivieras, que tú dijeras, wow, esto a mí me marcó la vida. Bueno, en mi adolescencia, digamos, lo que más marcó mi adolescencia, que digamos marcó mi vida, un antes y un después, fue a la edad de casi 15 años. Mi padre murió asesinado, entonces yo era muy unida a mi papá, éramos uña y mugre, decían, yo era el rabito de la donde él iba, yo iba, entonces eso fue como lo que más me marcó de todo lo que yo te pueda contar que tal vez me aconteció. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Explícanos un poco ese momento de tu vivencia, por si hay personas que ahora mismo están pasando esa situación. Mira, yo sentí que yo lo perdí todo. Aparte de que también me tocó vivir una transición, yo vivía en un país, me tenían que llevar a otro porque mi madre en ese entonces vivía fuera del país, mi abuela, mi familia más cercana, digamos, los que eran más unidos a mí. Y me tocó incluso no solamente perder a mi padre, sino mis amigos, donde yo vivía, donde yo crecí, mi entorno, digamos. O sea, que fue como que perdí todo de momento, de un pronto a otro, y como que tenía que empezar una vida totalmente de cero, lo cual me chocó bastante. Caí en depresiones,
Llegué al punto de intentar quitarme la vida varias veces. No encontraba nada que me llenara. Me sentía muy vacía, en una oscuridad, en una tiniebla realmente que yo no veía nada, literal. Yo era como modo automático, como dicen. Yo iba, porque hacía lo que tenía que hacer porque sabía lo que tenía que hacer. Hubo una temporada que caí en el alcohol muy fuerte, que a raíz de eso fue que llegué a las veces que me intenté suicidar. Y fue como, digamos, la etapa más oscura de mi vida. En esos momentos en el que tú intentaste quitarte la vida, ¿qué era lo que el enemigo te ministraba? O sea, ¿cuáles eran los pensamientos que venían a ti? Bueno, que yo no servía, que yo hacía viva, que era mejor que yo estuviera muerta, que era lo mismo estar vivo que estar muerto en ese momento, que yo estaba sola, que nadie me quería, que nadie realmente se preocupaba o le importaba mi vida. Eso era realmente lo que me pasaba en el momento por la mente, y que el hecho obviamente de no aceptar todavía de que mi papá había perdido a mi padre de la manera que lo perdí a muy temprana edad, de él también. Cuando a ti te dan la noticia de que a tu padre lo han asesinado, ¿qué tú pensaste? O sea, ¿nunca te vino esos pensamientos de Dios no existe, por qué me pasa a mí esto? Explícanos un poco ese momento en el que te dan la noticia, qué es lo primero que tú piensas, si tú involucraste ahí a Dios, si tú tuviste mal pensamiento hacia Dios o si tú simplemente nunca pensaste en Dios en ese momento de oscuridad. Realmente no te voy a decir que pensé en Dios, no fue que yo dije, Dios, tú no existes, porque a mí nada de eso. Realmente yo entré en un shock que duré meses realmente para darme cuenta que estaba en shock. O sea, yo en el momento que me enteré era como, yo seguí como que no había pasado nada, literalmente. O sea, algo que no es normal. No pasé un proceso de duelo, no pasé hasta después, meses después, muchos meses después, que realmente fue cuando vino la aceptación y ahí yo pasé mi duelo y todo esto. O sea, no te voy a decir que fue que peleé con Dios porque no tenía o no me molesté en ese momento, porque no creía que Él tenía el control de todo, no sabía lo que sé ahora, de que Él es soberano y todo pasa dentro de su plan y su propósito para nuestras vidas. Entonces, como no sabía a quién culpar, yo entendía que era la vida, el destino, como dicen, o la vida. Ok, en ese momento en el que tú haces la trasladación, el proceso, la transformación de irte a un nuevo país, de vivir con tu mamá, ¿cómo fue esa relación que tú tuviste con tu mamá? ¿Cómo fue ese momento de adaptación? Bueno, fue difícil. Fue tan difícil que no llegué a adaptarme realmente. Mi mamá y yo teníamos una relación totalmente desviada, o sea, una por un lado, la otra por el otro. Yo no estaba de acuerdo de la forma que ella llevaba la vida. Como dicen siempre, la rama se rompe por el palito más débil. Entonces, cuando ella tenía sus situaciones, lo pagaba conmigo, entonces yo con lo mío también. Fue muy chocante, incluso al principio cuando me fui tomé la decisión, incluso le pedí a mi abuela paterna de irme a vivir con ella vivía sola, para no estar con mi mamá. Pero luego mi abuela cayó en una depresión porque obviamente le acababan de matar a su hijo y eso no es normal allá como aquí en el país, que es común. Y ella entró en una depresión muy fuerte y yo con la mía, y yo tenía que hacerme cargo de ella, hasta el punto que ahí fue que empecé a intentar quitarme la vida y dije, bueno, mejor me voy donde mi mamá, que de cierta manera voy a estar como más suelta de alguna manera, por así decirlo, porque ella trabajaba todo el día básicamente. Entonces ahí me fui con mi mamá y ahí empezamos más problemas, más situaciones, discutíamos, peleábamos, muy fuerte, hasta el punto que ya yo intenté varias veces quitarme la vida. Todo esto pasó en España, claro, porque ya llegó un punto que la última vez que lo intenté, intervino el gobierno, que interviene cuando tiene que ver con menores, porque entienden que corren peligro sus vidas, y
me llevaron en contra de mi voluntad y sin autorización de mi mamá, porque no tenía forma de cómo negarse, porque entendían que ella no estaba siendo responsable. Me llevaron a un psiquiátrico por varias semanas. O sea, tú me estás contando, nos estás contando de que a tu papá lo asesinan, tú te vas a vivir a España, con tu mamá no tienes una buena relación, te vas a vivir con tu abuela, y tu abuela también está en una circunstancia de depresión, y tú ahí intentas quitarte la vida varias veces, y el gobierno te interna en un psiquiatra. ¿Qué tú pensaste cuando ellos te llevan a ese lugar? ¿Tú eras consciente? Y otra pregunta que te quiero hacer es, en esa etapa nadie te habló de Jesús, nadie te habló de la solución. Realmente que yo recuerde, que yo te pueda decir que alguien realmente se sentó conmigo y me dijo, mira Cristo, que me hablara realmente, o si me hablaron, yo te digo, estaba en una etapa realmente muy oscura, no te voy a decir que sí, pues no me acuerdo, en ese momento. Cuando me llevaron, yo no estaba consciente de a dónde, o sea, me explicaron, pero yo no sabía cuál era la magnitud, porque una cosa es lo que uno se imagina o ve por película o por televisión, y otra cosa lo que es en la vida real, que tampoco fue como en las películas, vamos a decirlo así. Eso tiene sus áreas, depende de las situaciones que tú tengas, ya sea de salud mental, todo obviamente, pero ya sea intento de suicidio, esquizofrenia, eso son cosas que están separadas. Entonces no era que yo estaba, como dicen, en un loquero, pero sí fue fuerte, porque sí llegué a ver y a experimentar y a tener acercamiento a personas que sí tenían problemas, o sea, fue muy fuerte, y yo, o sea, era porque estaba, digamos, en una depresión, en un estado de negación, pero no era que te puedo decir que mentalmente estaba loca ni nada de eso. O sea, yo estaba consciente de todo lo que estaba pasando, no era nada que yo, no sé cómo explicarlo, o sea, no era nada impulsivo. Yo estaba tan consciente que yo sabía lo que yo estaba haciendo y yo tomaba la decisión, podía pensarlo, decir, yo lo voy a hacer ahorita, cuando llegue a la casa que no hay nadie, o sea, de pensar y todo eso, que no era algo como mucha gente hace, que es por impulso en el momento, y avisan o están haciendo notitas, no, yo llegaba, mira, a esta hora no hay nadie, ahora es que voy a hacerlo. Entonces, como que yo sí estaba consciente, no estaba tampoco en un estado, o sea, obviamente no estaba bien, pero como no tenía en ese momento quien me guiaba, obviamente, de otras cosas. Bueno, antes de eso, ahora que yo me acuerdo, pero antes de que pasara eso de mi papá, sí yo llegué a ir a una iglesia cristiana, allá en España también, cuando iba de vacaciones con mi tío y mis primas, y o sea que sí llegué a tener contacto, ahora acabo de recordar, antes de que pasara lo de mi papá. Ok, cuando a ti te llevan al psiquiatra y te internan, ¿cómo tú lo vives? O sea, con tu madre, tu familia, en las noches, cuando te acostaba, en qué pensaba, qué el enemigo te ministraba. Mira, realmente, te voy a ser honesta, no era algo como que yo tuviera mucho tiempo de pensar. No por el tiempo, sino no estaba en el estado. ¿Por qué? Porque en esos sitios te tienen totalmente medicado. Entonces, aunque yo estaba consciente, no tenía como la misma agilidad mental, era como todo más lento, como un zombie, es una cosa totalmente espeluznante. Yo no quería, por ejemplo, tomarme los medicamentos, entendía que no los necesitaba, pero era algún requerimiento y había que acotar ese tratamiento y te revisaban, tenías que hacerlo obligatoriamente, o sea, no era como, me voy a esconder la pastilla como hace gente o algo, no, tú tenías que beber. Entonces te llevaban a un estado que tú no estabas lúcido. Yo realmente, obviamente me afectó, yo no podía ver a mi familia solamente más que un día a la semana, creo que era. Me dejaron salir un fin de semana, un solo día, pero por la zona, como dar un paseo con mi mamá y unos tíos. Salí por la zona, pero no, luego me dejaron ir un fin de semana, que fue cuando nació mi primera sobrina, y me dejaron entonces ese fin de semana salir, pero luego tenía que regresar, no podía dormir fuera.
pero no podía tener, por teléfono yo hablaba todos los días, me recibía llamadas y podía hacer llamadas. Ok, cuando tú sales ahí, ¿qué pasó después de ahí? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cuánto tiempo duraste? Yo ahí duré, creo que fue un mes, que fue el mes más largo de mi vida. Duré un mes. Después de eso, realmente cuando yo salí, yo me senté con mi mamá y le hablé, claro, y le dije, me acuerdo como ahora, le dije, mira, yo en España las leyes son muy estrictas, es muy difícil violarlas sin que tú tengas una penalidad. Entonces yo le dije a mi mamá, mira, yo al ser menor, ¿verdad? Yo tenía 15 años, casi 16. Entonces le dije, yo lo voy a seguir intentando, o sea, voy a seguir intentando quitarme la vida hasta que yo lo consiga, cada vez de una manera más drástica, más fuerte. Y yo entiendo que la mejor solución para ambos, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar contigo, no quiero estar con mi abuela, yo quiero que tú me firmes, le dije, yo investigué eso, lo que se llama una emancipación, que ella me lo firmara al yo ser menor para yo poder venir a la República Dominicana. Y de cierta manera, no estoy diciendo que se pueden violar las leyes, pero hay cosas, por ejemplo, tú puedes conseguir algún trabajito con alguien que tú conozcas sin que te hagan un contrato por ser menor. Alguien te puede hacer el favor de hacerte un contrato de alquiler para que vivas en un sitio. Y bueno, me mudé, hablé con ella, ella entendió, accedió y me vine al país ya como digamos de manera independiente. Y terminé mis estudios aquí y trabajaba a la vez, o sea, que tenía la doble responsabilidad. Ok, entonces después de ahí, ¿cómo tú superas esa depresión? ¿Cómo tú superas lo de tus padres, si lo superaste? ¿Y cómo tú entraste ya a vivir una vida adulta? Bueno, yo considero realmente que en ese entonces, aunque era menor, ya yo estaba viviendo una vida adulta, pues yo era responsable, tenía responsabilidades, trabajaba, terminé mis estudios con 2 trabajos en ese entonces. Después, ya a finales de 2015, tuve que hacer un viaje, creo que ese fue el año que cumplí los 18 años, tuve que hacer un viaje a España por motivos personales. Ahí está mi familia más cercana, de los cuales mi tío y pastor de la iglesia Casa de Adoración Tu Reino aquí, en ese entonces era copastor en una iglesia en la cual él asistía en ese entonces. Y ahí pues yo a veces, o sea, obviamente siempre invitaba, o a veces uno iba o no iba, y ahí fue que tuve como mi primer, digamos, mi primer acercamiento al Señor. Aunque fue un poco, yo luego me regresé al país, aquí no tenía como alguien que me diera seguimiento, no encontraba iglesia, como que pasé en ese proceso de cuando uno está como que entra y sale, viene y vuelve, como conozco, me acerco y luego me alejo y así. Y no sé, o sea, ya ahí entré a la vida adulta, los siguientes. Ok, una pregunta. Tú como persona, tú estabas en depresión, pero vamos, como se dice normalmente en los dominicanos, en la calle, ¿cómo tú eras? ¿Tú eras muy callejera o cómo eras esa vida que tú llevabas? ¿Era una vida muy alejada de Dios o era una vida alejada de Dios pero consciente de lo bueno y de lo malo? ¿Cómo era tu vida en el mundo? Yo considero que era alejada de Dios, pero sí consciente de lo bueno y lo malo. O sea, no tanto por lo consciente de lo bueno y lo malo, muchas cosas de la calle, como le llaman, nunca me llamaron como la atención, así como de, yo no te puedo decir que yo era de ir a la discoteca, de emborracharme, o sea, si llegué a ir, muchas veces era como ya por complacer a otros más que nada, no porque yo dijera, yo quiero ir o de que de yo emborracharme, o sea, sí llegó a pasar, pero no que era algo como que yo estaba en ese mundo. Porque tú no dijiste anteriormente de que te entraste en una vida de alcoholemia, ¿no?
Eso fue como esa etapa, eso fue una etapa que fue fue cuando mi papá murió, que yo me fui donde mi mamá tenía un bar en España. Y ahí fue que yo empecé a probar, digamos, allá yo había probado el alcohol, pero ahí fue como que empecé y era todos los días. Y yo duré así un par de meses. Hasta que luego en una de esas veces fue que tuve un intento de suicidio, que ahí fue que me internaron. Después de ese tiempo yo realmente le doy gracias a Dios, como que creé cierta intolerancia porque yo lo olía allá y como que no me gustó, o sea, no fue algo como que yo estuve mucho tiempo en eso, ¿sabes? Ok, tú no cuentas que en el 2015 tú te vas a España y que tu tío te lleva a la iglesia y que tú aceptas al Señor Jesús. En ese momento, ¿qué tú pensaste o sea, cómo tú te viste que necesitabas a Dios? ¿Cómo fue esa cercanía para tú dar ese paso? Mira, yo siempre he recordado que aún en la casa que me crié, que nadie me hablaba de Dios. En mi casa lo que se adoraba era santos, se hacían baños, se hacían cosas de humo que hacen los dominicanos con una latica, o sea, cosas totalmente alejadas de Dios. Aún así yo siempre sabía que había algo que era como ese ser superior, como algo que era como a lo que tú tenías que darle gracias. Normalmente aquí pues te hablan de Dios desde pequeño, igualmente, o sea, tú escuchas, en mi colegio incluso era católico. Me tuve que aprender el Salmo 23, el 121, el 91, o sea, porque en mi colegio te ponía, o sea, que sí yo había escuchado, pero no realmente lo que te hablan puramente palabras, letras, nunca había sentido. En ese entonces realmente yo entiendo que sí estaba en depresión, porque eso es algo que no se te va así y son cosas también que vienen por temporadas. Cuando acepté al Señor en ese año 2015, pero en ese entonces yo tenía mi trabajo, o sea, como que mi vida estaba, digamos, fuera de lo mental, estaba estable de cierta manera, pero yo siempre sabía y siempre tenía como esa necesidad como de algo. Yo sentía que había algo y yo no sabía lo que era, y estaba como así siempre, como a la expectativa. Si tú me invitabas a una iglesia, yo te podía decir que sí, o sea, si tú me hablabas yo te escuchaba. Llegué a escuchar personas de todas las religiones, o sea, no, pero como que nunca nada me llenó mis expectativas, lo que yo esperaba, digamos, de cierta manera, hasta ese momento. Ok, después de que tú aceptas al Señor Jesús en tu vida y tú vuelves y regresas al país, ¿cómo fue tu vida? O sea, nos contaste que no tenías iglesia, que estaba en un vaivén, más o menos, ¿y qué pasó de ahí? Cuéntanos ya. Yo ahí empecé, con ahora es mi esposa, en ese entonces era mi novio. Cuando regresé, en ese momento ya nos comprometimos. Hay algo que, o sea, yo siempre intenté hacer las cosas dentro de lo que cabía, lo más correcto posible, lo que yo entendía que era lo correcto, ¿verdad? Aunque sea por cultura, de lo que te enseñan culturalmente. Ahí nos mudamos juntos porque nos íbamos a casar y estuvimos postergando porque su mamá y mi mamá vivían fuera, quería cosas que no se daban. Y él también, lo típico, creía en Dios a su manera. Nada, ¿qué te puedo decir? O sea, en el vaivén, porque tú sabes que uno se sumerge, el mundo te satura con el trabajo, te satura con los compromisos, que la ambición de querer más, que aunque yo estaba produciendo lo que necesitaba, tú sabes que uno siempre quiere más, y como que te envuelves en eso, como que no dejas tiempo para nada más, y tampoco al no tener como alguien, tampoco como una guía, un referente, un mentor, o sea, es algo que realmente para alguien que no conoce al Señor es muy difícil. Muy difícil. O sea, alguien que no conoce al Señor y no conoce y no se rodea de personas o de alguien, por lo menos una persona que pueda direccionarlo, como mira, tú tienes que hacerlo así, así. Yo le intentaba leer la Biblia realmente y yo no entendía, pero yo di que la leía porque se tenía que leer, pero yo no entendía nada. Por ejemplo, eso es uno de los ejemplos, o sea, que era como en esos tiempos que yo intentaba volver. Siempre tuve experiencias sobrenaturales con lo espiritual desde pequeño y yo no lo entendía.
Y, o sea, yo sabía que había un mundo espiritual, de hecho, pero no sabía cuál era el orden, no sabía nada exactamente, cómo era su estructura, digamos. Ok, y ya tú vienes, te mudas con tu novio. ¿Qué es lo que tú no puedes recargar como algo que te marcó en ese tiempo? ¿Y cómo fue que tu vida, o sea, cómo fue que el Señor te sedujo de cierto modo para que tú entres en su camino, para que Él entre en tu vida? Ya explícanos un poco cómo fue ese momento, cómo tú estabas y cómo pasó. Bueno, después que ya yo me mudé con mi pareja, en ese entonces era mi novio, ¿verdad? Yo estuve un tiempo bastante, o sea, los vacíos que tenía, la falta, las ausencias, o sea, todo lo que tenía lo intenté de llenar con lo que era el trabajo, con el éxito, digamos, como la gente que busca el éxito personal o profesional, o sea, con el trabajo, cuando no estaba haciendo esto, intentaba hacer lo otro. Y la cuestión era buscar tener la mente ocupada. ¿Por qué? Porque cuando la tenía desocupada o tenía algún tiempo de ocio, digamos que no tenía nada que hacer o me tiraba a ver una película o algo, o sea, me sentía bastante sola, me sentía bastante mal. Luego, obviamente, dos personas que totalmente apartadas de la palabra, o sea, totalmente viviendo totalmente una vida apartada de la palabra de Dios, conviviendo juntos, dos personas con dos caracteres diferentes, con vidas totalmente, formas de pensar diferentes, y no tener como un referente, pues lo que da es problema. Entonces empezamos a tener al tiempo, claro, como ciertas disensiones, problemas se iban acumulando, mis depresiones se iban acumulando, las iras de él, o sea, eran muchas cosas que se juntaron ahí, hasta que creo que fue en el 2018 tomamos la decisión. En ese entonces era de separarnos, y cuando me fui del país, tomé la decisión de irme del país. Cuando me fui del país, ya ahí sentía así, o sea, como que intentaba buscar más, y como que iba a la iglesia, después no, después sí, como que no, realmente no me cimenté en ese entonces. Ya luego seguí retomando las conversaciones con mi pareja, y en ese momento, cuando yo regresé, un viaje que hice express de 3 semanas, tomamos la decisión de casarnos para que él se fuera allá. Estábamos bien y todo, pero nueva vez tuvimos problemas porque no se pudo ir, y yo aquí, no, al revés, él aquí, yo allá. Y no fue hasta allá en un momento que tomamos la decisión de separarnos, que justamente después, antes de entrar la pandemia, y fue en ese tiempo, pasé un tiempo ahí muy oscuro, porque tuvimos que convivir juntos. Ok, una pregunta. Porque ahí fue que ya yo empecé a... Sí, disculpa que te interrumpa. En el 2018 tú te separas de tu pareja y tú te vas a vivir a España. Tú intentas ir a la iglesia y no. O sea, vas a la iglesia y estás en el mundo. ¿Cómo fue ese momento en el que tú vas a la iglesia y estás en el mundo? O sea, ¿por qué tú ibas a la iglesia y Jesús no te llenaba? Porque realmente yo creo, es lo que, como puedo describirlo. Yo entiendo que en ese entonces no sabía realmente qué era lo que yo quería y qué era lo que yo necesitaba, y que Él podía llenar todo eso. O sea, había muchas carencias, muchos vacíos, muchas heridas, muchos traumas, y yo no sabía el poder, la magnitud del poder del Señor Jesús, y de que Él podía, Él solo, restaurar todo eso. Y no solo restaurarlo, hacerlo nuevo realmente. Entonces, al no saberlo, no tenía eso como que me agarrara ahí, como venía a la iglesia ahí. Ok, en ese año, en ese entonces, tú no te dabas estudio bíblico, no. En la iglesia, ¿cómo te trataban? ¿Como una nueva creyente, como un visitante, como un miembro más, o cómo? Realmente me trataban
de por sí había como cierta familiaridad porque mi tío en ese entonces, que era copastor ahí en la iglesia, era muy unido a los pastores, había como una cierta familiaridad que había, o sea, se transmitía el amor y la cercanía, pero aparte de eso, ministerialmente me trataban realmente como una nueva creyente, sí me dieron estudios incluso ese año. En el 2018, el 25 de agosto del 2018, me bauticé por las aguas. O sea, tú estabas en que no sabías si estar en pleno en la iglesia o estar en el mundo. Tú no cuentas que tú te bautizaste. ¿Cómo tú tomaste esa decisión de bautizarte sin estar plenamente en la iglesia? Mira, como yo te dije, o sea, la confusión en la que yo tenía, porque yo digo que era una confusión, ahora lo veo de esa manera, de que yo no sabía lo que tenía exactamente, qué era lo que necesitaba, o sea, no sabía qué era Jesús, pero sabía lo que me decían, lo que escuchaba, los testimonios de otras personas, o sea, de lo que él hacía en la vida de otras personas, de lo que él hizo y hace en ese momento. Y yo entendía que necesitaba hacer algo. O sea, era o hacía algo para intentar cambiar mi vida, mi situación, o lo más probable hubiese vuelto o a intentar quitarme la vida, y lo más probable es que a lo mejor ya después de varias experiencias hubiese dado en el clavo, como dicen, a no ser obviamente que sea la voluntad del Señor, pero en ese entonces era la confusión que yo tenía, y yo incluso tomé la decisión de hacer cursos, de estudio, tomé la decisión de bautizarme porque yo sí quería, pero realmente se puede decir que era que yo no había tenido realmente como un encuentro, tal vez había en algún momento sentido su presencia, pero no había tenido realmente un encuentro con Jesús, porque realmente un encuentro te transforma y marca un antes y un después, y todavía yo no estaba en ese tiempo. E incluso yo estaba tan confundida, me dejaba influenciar bastante, o sea, aunque yo no quería hacer algo, tú me decías varias veces, y como que digo yo, bueno, para yo estar en mi casa haciendo nada, un ejemplo, pues te decía que sí me iba, o sea, como que no tenía, buscaba la forma siempre de hacer algo o de decir que sí a algo para no estar sola, vamos a decirlo de esa manera. Incluso el día antes de mi bautizo, que realmente algo que me apena, pero yo en ese momento no tenía conocimiento. Yo me acuerdo que fui a la playa con una prima y unos amigos, y obviamente no era que uno estaba haciendo mal hecho, pero ahí había bebida, había música del mundo, obviamente todo del mundo, y al día siguiente me levanté y me fui a bautizar, o sea, como para que entiendan como la magnitud de lo que es buscarle al Señor y no tener como esos cimientos. En esa etapa de tu vida nunca consumiste ninguna sustancia ilícita, ninguna droga ni nada. En ese momento que yo me bauticé. Sí, o sea, en ese proceso. Antes sí yo llegué a probar, o sea, pero yo llegué a fumar marihuana, pero creo que 2 veces. O sea, fue como probar y no sé qué pasó, yo no sé si eso tiene una técnica realmente, porque yo lo intentaba porque yo quería experimentar lo que me decían que hacía eso. Pero realmente cuando las veces que lo intenté fueron 2 veces realmente, creo que fue. Y no me hizo nada realmente. No sentí nada. ¿En ese momento que tú fumaste era en el momento que también ibas a la iglesia? No. No, eso fue mucho antes. Ok, y en el momento en que tú te bautizas, entonces, ¿qué pasa con tu vida? ¿Hay un cambio, hay una transformación? Ahí, después que yo me bauticé, sí yo intenté como ponerme, pero entonces, en ese entonces yo tenía un trabajo que era de camarera en un bar. ¿Qué pasa? Que empecé a tomar horas, o sea, me empezaron a exigir o a pedir horas nocturnas porque era verano. Y había como un torneo, me acuerdo yo en ese entonces, que había gente de fuera, muchos turistas, y tenía que quedarme hasta las 2, 3 de la mañana, obviamente en un ambiente donde tú tienes que escuchar todo el tiempo música que ponen en los bares, sirviendo bebidas. No era que bebía, pero sí estaba metida en ese ambiente, y ahí como que tenía pero no te puedo decir que en ese entonces ya me metí de lleno realmente. Seguí como un tiempito en ese como ahí luchando por estar, pero no estaba. Ok, cuéntanos la circunstancia que tú estabas atravesando cuando tú realmente tuviste ese encuentro con Dios. ¿Cómo fue esa etapa?
mi verdadero encuentro, ¿verdad? Sí. Ok. Ya cuando yo tuve ese verdadero encuentro, ya yo estaba casada, porque después de eso que cuento de que me bauticé y todo eso, fue que muchos meses después tomé la decisión junto con mi pareja, en ese entonces mi novio, de que nos íbamos a casar, que él se iba a ir conmigo para allá, buscando como algo así, como de empezar a formar una familia, algo ya más estable. Incluso allá obviamente él empezó también, o sea, él creía en Dios, pero no vivía para nada una vida consagrada al Señor. Ya cuando regresé, vine como 3 semanas en el 2019, principio del 2019, y ahí nos casamos. ¿Qué pasa? Después que nos casamos, yo me tengo que regresar y empezar el proceso para que él se vaya conmigo para allá, que obviamente sabemos que se toma un tiempo. Ahí pasaron cosas, descuido y demás, y no se pudo ir él. Y cuando yo vine a ver cómo que íbamos a resolver, porque la situación me estaba, digamos, frustrando, porque de que yo estuviera allá, él aquí. Entonces ahí tomamos ya la decisión realmente de separarnos. Dijimos, bueno, él no se quería ir para allá y yo no quería volver para acá. Cuestión de orgullo, de ego, ¿verdad? Y tomamos la decisión de separarnos, definitivamente divorciarnos y cada quien por su lado. Ya y cuando me iba, justamente me acuerdo que cerraron los aeropuertos porque empezó el COVID. Entonces empezó más fuerte en Europa. Aquí todavía no estaba, en el país todavía ni lo habían. No, se habían casos muy aislados, pero fue cuando ya en Italia ya estaba el boom y en España, entonces allá cerraron los aeropuertos y no se podía entrar ni salir. Entonces me tuve que quedar aquí, la cuarentena. Me la pasé con él en el mismo apartamento, cada uno en un sitio. Apenas hablábamos porque no se podía hablar por los problemas que teníamos. Y totalmente separados, pero tuvimos que pasarnos ese tiempo juntos. Cuando yo regresé ese año, a final de ese año, yo estaba ya, como era decisivo, ya realmente no había marcha atrás, de que empezamos incluso el proceso de divorcio y todo, con el abogado. Yo me fui confiando en eso, dejé eso ahí, y cuando me fui, pues realmente yo estaba ya, era como ya lo había intentado 2 veces con él, fracasamos en ese entonces, o sea, todo lo que ya yo había construido, que intenté repararlo y volvía, se desmoronó, y ya con el COVID pues tuve que empezar de nuevo. En ese momento que yo me vi que tenía que empezar de nuevo, fue un poco oscuro también para mí, volví a caer en un tiempo oscuro. Pero llegó un momento, no recuerdo cómo fue la cercanía, si fui yo creo que fui yo, que empecé a hablar más con los pastores de la iglesia donde nos congregábamos con mi tío, y más empecé a buscar a mi tío, a hablar con él, a desahogarme con él. Me acuerdo que teníamos tarde de café que me marcaron bastante, porque cualquier cosita que yo tenía, nos reuníamos, y realmente, y con mis pastores también en ese entonces, ahí como que ya empecé a acercarme. Realmente, que yo pueda decir, yo tuve mi primer encuentro así, que yo puedo decir que fue algo que yo nunca había vivido, nunca había visto o escuchado, fue incluso sola en mi casa, en mi habitación, en intimidad con Dios, que ya yo empecé a tener esa intimidad realmente, porque empecé a aprender cómo orar, a leer un poco cómo entender la palabra. Empecé a caminar realmente como debía, y ahí tuve una vez un encuentro. Yo estaba orando y realmente fue para mí chocante en ese momento, porque yo estaba orando, me acuerdo, y estaba arrodillada en mi cama, y yo de repente que estaba orando, yo empecé a orar por unas personas y por como interceder por un evento. Me acuerdo yo un accidente, una cosa que yo no sabía quién era, no sabía por quién yo estaba orando, pero eso me empezó a llegar a la mente, y yo como seguí. Obviamente ya yo estaba orando en el Espíritu y yo no lo sabía, lógicamente, porque no tenía conocimiento de eso. Y me acuerdo que cuando yo abrí mis ojos, yo me vi como en el momento, era una carretera, me acuerdo como ahora mismo, porque me marcó bastante. Era como una autopista y hubo como un accidente, se veía como un accidente y se veía un tumulto. Entonces parece que había un accidente, pero tuvo muchos daños colaterales, o sea, como que fue chocando para atrás.
Y habían niños, vi personas, o sea, vi muchas personas heridas, muertas y todo eso. Y yo ahí pude como sentir ese dolor y empecé a interceder por ellos, a orar por ellos, de que el Señor tuviera misericordia, que lo guarde como pude, porque no sabía realmente todavía orar bien, digamos, no tenía esa intimidad. Y ahí fue como mi primera experiencia. Ya después de ahí yo empecé como a buscar más. Empecé a buscar más, empecé a empaparme, empecé a escuchar otros pastores, que ahí fue que empecé que conocí a Juan Carlos Harrigan, empecé a escuchar, o sea, empecé a buscar más, porque ya me empecé como, a partir como de ese momento, en ese tiempo pasaron varias cosas, ese fue el que más me marcó, pero a partir de ahí fue como que ya yo me cautivé, y ahí el Señor me envolvió en sus lazos de amor. ¿Y cómo fue el proceso de desintoxicación del mundo? ¿Cómo fue esa transformación de tu carácter, de tu depresión, de tu ansiedad? O sea, ¿cómo fue que el Señor fue restaurando eso? ¿Cómo tú viviste ese momento de despego del mundo y apego a Dios? Mira, yo te voy a decir la verdad, yo lo he dicho, realmente ha salido de mi boca a personas con las que he interactuado en muchas ocasiones. Yo no puedo decir como que yo tuve, wow, como que alguien me ministró liberación, como para dejar ciertas cosas. O sea, según yo fui metiéndome más de lleno con el Señor y conociendo de Él, hubieron muchas cosas que realmente se fueron yendo solas. O sea, yo tomé la decisión, yo iba no solamente los domingos, como, ¿verdad?, hacen la mayoría y cuando somos nuevos creyentes más, que vamos nada más los domingos, al culto de los domingos. Yo empecé a ir al culto de los domingos, al culto de los jueves, hacían discipulado, yo intentaba dentro de lo que podía hacer todo lo que yo pudiera para conocer, porque quería conocerlo, ya quería saber de él. Y como que muchas cosas se fueron, o sea, la depresión realmente, yo no te puedo decir que me acuerdo en el momento que yo te diga, ya ahí dejé de tener depresión, o sea, fue algo que se fue. O sea, llegó un momento que la última vez que la tuve no volví más a sentir eso, por ejemplo, pensamientos suicidas, baja autoestima, ese tipo de cosas, fue como cosas que se fueron yendo solas, que eran cosas que me marcaban siempre, me marcaron durante toda mi vida. Ya llegó luego más adelante etapas donde yo aprendí, tenía como la necesidad, por ejemplo, no conocía del ayuno, yo no, o sea, sabía lo que era el ayuno porque era dejar de comer, y mucha gente, yo lo que sabía era que de tal hora, o sea, no realmente sabía con profundidad lo que era, y empecé como a indagar más y a tener esa necesidad, ¿verdad?, de experimentar esas cosas, y ahí empecé como a probar, ahí fui como gradualmente hasta que tuve mi primer ayuno de 3 días, que duré semanas para llegar a eso, pero eso fue el momento más feliz de mi vida, cuando yo duré esos 3 días. Y luego ya más adelante empecé a hacer lo que son los silicios, o sea, ya ahí fueron muchas cosas que se me fueron yendo, digamos, el Señor me fue libertando de muchas cosas. Ya hubieron 2 o 3 cosas muy puntuales que sí el Señor pues me ministró, que eran cosas que yo ni sabía, estaban muy ocultas, digamos, y el Señor ya ahí me ministró liberación, ¿verdad?, más profunda o más marcada, o sea, en un momento específico. Ok, Laura, y un mensaje que tú le podrías dar a esos oyentes que te están escuchando, cómo el Señor te libertó de la depresión, de la ansiedad, del intento de suicidio, y esas personas que han perdido a sus padres por un accidente o porque lo han matado, como en tu caso. ¿Qué tú le podrías decir a esos jóvenes o a esas personas mayores que están viviendo esa circunstancia o que no la han superado del todo? Un mensaje, si tú estás pasando por eso justamente en este momento, yo sé que es un momento donde tú te sientes y tú piensas que no vales nada, que tú sientes que nada tiene sentido. Yo sé que tú piensas que nadie te quiere, que nadie te ama, que tú no eres importante para nadie. Sé que los pensamientos que te vienen a la mente son de que mejor estar muerto porque es lo mismo, yo estoy muerto en vida.
yo prefiero estar muerto y acabar con mi sufrimiento. Ya no voy a sufrir, ya no voy a llorar, ya no voy a extrañar ese ser querido. Y yo sé que son todos estos pensamientos que te envuelven en este momento. Yo estuve así en su momento, no veía la salida. Me encontraba en un laberinto, en un círculo, como dice, dando vuelta en el mismo círculo, totalmente negro y oscuro. También yo sé que en algún momento tal vez a alguno de ustedes le han hablado del Señor, tal vez no de una manera. Ustedes saben que existe Dios, saben que existe Jesús, pero a lo mejor no conocen la magnitud como yo no conocía del poder y del amor de Dios y de lo que puede hacer en tu vida. Y yo realmente te invito, lo que te puedo aconsejar es cómo yo salí de eso. Busca a alguien que te pueda acercar a Dios. Busca a alguien. Hay un dicho, yo no sé cómo se dice exactamente en el mundo, pero suelen decir que el que se junta con cojos al año cojea, de cierta manera. O sea que uno normalmente es con las personas que uno se rodea. Entonces, si tú estás en un círculo vicioso, si tú estás en un lugar oscuro, busca a alguien que esté en la luz y que te empiece a llevar esa luz a ti, sacarte de ese lugar oscuro y llevarte a la luz que es Cristo. Yo sé que es como, ay, ¿cómo es eso? Que yo tengo que dejar todo y meterme a la iglesia. No, eso no es así. Eso es un proceso que tú vas a tener con Dios. El primer paso es que tú le abras la puerta de tu corazón, porque solamente así Él va a sanar esas heridas y va a llenar esos vacíos que yo tenía un día igual que tú y que hoy en día yo puedo decir que están llenas y puedo decir que yo soy libre, porque aún pudiendo hacer lo que yo quería me sentía que yo no era libre, que yo era presa y esclava de mis pensamientos y de mi sufrimiento. Así que, amado o amada, yo te invito, busca a alguien, busca a la iglesia más cercana que el Señor tú sientas como, porque ahora tú te llevas del sentir algo de un sitio que tú sientes y tú dices, esta es, yo siento que puedo ir a esta, que pregunta sobre Jesús, pregunta qué Él hace, que te expliquen cuál fue el sacrificio que Él hizo por ti, por mí, cuál es el significado de ese sacrificio. Y yo oro para que tú puedas tener un encuentro con Él, un encuentro verdadero que te va a transformar tu vida al 100% y vas a pasar realmente de lo que es las tinieblas a la luz. Y realmente esto es lo único que puedo decirte para ti. No porque soy cristiana te voy a dar te estoy diciendo que vayas a Jesús. O sea, realmente, sea cristiano o no, te estoy dando la única solución que yo tuve. Y realmente es la única solución, porque yo fui a psicólogos, estuve en psiquiátricos, yo estuve medicada, o sea, busqué muchas opciones que el mundo ofrece y la única que me funcionó fue Dios. Así que tú importas, tú eres amado, tú eres importante y valioso, en primer lugar para el Señor y para personas que te rodean en segundo lugar, que a lo mejor no te lo expresan o a lo mejor tú en tu oscuridad no puedes verlo. Realmente sí importas y tu vida es importante y el Señor tiene planes para tu vida. Así que acércate, búscalo, porque Él está a la puerta y llama, pero hasta que tú no abras la puerta, Él no va a entrar como un caballero que es. Bendiciones, que Dios los bendiga y haga resplandecer sobre ustedes su rostro.